Estamos a 2 minutos de las 9 de la mañana y en Arriba Gente, con mucho gusto, vamos a recibir al director de Factum, Eduardo Botinelli. Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer, Eduardo, Buenos días. tenerte aquí. Buenos días. En un momento en el que se hace fundamental saber qué es lo que están pensando los uruguayos, cómo van sintiendo los uruguayos el devenir de esta pandemia, con todas sus aristas, ¿verdad? Es decir, hay algo que no podemos evitar, la situación se instala y uno como ciudadano sabe que tiene que acatar las decisiones que se van tomando. Es decir, hay cosas que son inamovibles. Lo que sí puede influir es cómo nos caen esas decisiones. Entonces, en la aprobación o en la desaprobación a la gestión de las autoridades, puede haber modificaciones o no, ya lo veremos. Por eso se torna tan importante conocer cuáles son los niveles de aprobación, de satisfacción que la gente tiene con respecto a las decisiones que se han venido tomando por parte del gobierno del doctor Luis Lacalle Pou. ¿Qué piensa la población con respecto a la gestión específica en el tema coronavirus de este nuevo gobierno? Bueno, respecto a la gestión del gobierno en la pandemia, aparece una evaluación muy positiva, o por lo menos con un saldo claramente positivo, porque el 55% considera que la gestión es buena o muy buena, hay un 25% que considera que es regular y un 20% que la cataloga directamente como mala o muy mala. Es decir, lo que decía, es positiva, hay un apoyo importante de la población a las gestiones realizadas, pero también con respecto a un mes atrás hay una caída importante en esa evaluación. Porque ¿qué mostraba el mes anterior? Era 64% de la evaluación positiva, de decir buena o muy buena. Y ahora es 55, es decir, hay una caída de 9 puntos porcentuales. Eduardo, ¿está mal si hago una lectura? Esto lo digo para que entendamos la ciencia de la encuesta y del encuestador en cómo desglosar la información, porque también podría decir, si un 25 la considera regular y un 20 considera que es mala o muy mala, un 45% de desaprobación o de no aprobación tiene la gestión del gobierno. Sí, por lo menos no aprobación o no positivo. Exacto, no es positiva. No podemos decir que todo eso es negativo, pero lo que sí podemos claro, porque seguro es que a ver, ya una calificación de regular a una gestión que tiene que ver con una pandemia no me termina de convencer. Exacto. Por lo tanto, positiva no lo es. Y lo primero que se me ocurre, porque me tiento a preguntar, es si no está altamente politizada esa visión. Bueno. Porque me recuerda las mitades de la elección para el gobierno, ¿no? Sí, sí. A ver, claramente, cuando estuve acá la última vez viendo la edición anterior de esto, justamente una de las cosas que hablábamos era que estaba en 64% de la opinión buena o muy buena y que no estaba siendo un comportamiento habitual en la población uruguaya en los últimos 10, 12 años, que hubiese no votantes de ese presidente apoyándolo en una forma relativamente masiva. En este caso había una especie de tregua, tanto en el sistema político como en la población, en que se estaba dando un comportamiento que era distinto a lo que venía habiendo. Es decir, votantes del Frente Amplio o votantes de Daniel Martínez en el balotaje que apoyaban, es decir, calificaban como buena o muy buena la gestión del gobierno. Eso empieza a modificarse. Efectivamente, esta caída de 9 puntos en realidad se da básicamente en votantes de Daniel Martínez en la segunda vuelta. Claro. ¿no? Mantiene casi intacto el apoyo, la evaluación positiva en los propios votantes de Lacalle Pou, pero todo lo que pierde lo pierde en votantes de Martínez. Y quizás no tenga que ver directamente con la gestión del coronavirus. Claro, eso iba a decir. La encuesta puede desglosar o puede por lo menos sospechar o ver directamente cuál es la diferencia de un mes a otro, es decir, ¿en qué empieza a perder? Empieza a perder porque comenzaron las críticas desde la oposición, porque digamos, hubo un periodo de tregua que tuvo este gobierno en el que todos
de alguna manera nos subimos al barco de quédate en casa. Era como el eslogan, lo que era primordial meter en la gente para no tener que terminar haciéndolo obligatorio. El acatamiento por convicción, por responsabilidad. Entonces todos estábamos en el mismo barco. A partir de allí, a nivel informativo, uno comenzó a ver lentamente, primero en forma leve, pero después ya en forma un poco más categórica, que figuras del Frente Amplio comenzaron a criticar o a entender que eran insuficientes determinadas medidas del gobierno frente al tema coronavirus. ¿Eso pudo haber influenciado o fue la gente que fue modificando porque su situación fue cambiando y no le convenció tanto las soluciones que planteaba el gobierno? A ver, creo que hay como distintos elementos que están incidiendo, ¿no? Es decir, si uno analiza lo que va pasando en la encuesta, algunos datos son comparables, otros los fuimos agregando y no tenemos cómo fue evolucionando anteriormente, pero hay algunos elementos que han ido aumentando negativamente, otros que van más en la línea del gobierno, y otros que se mantienen intactos. Entonces voy a tratar de resumir algunos, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuáles vemos que han ido yendo negativamente? La economía, la percepción sobre la economía, la percepción de la estabilidad laboral, es decir, el miedo a perder el trabajo o a entrar en seguro de paro, a medida que fue pasando el tiempo, fue aumentando. Positivo para el gobierno, o que se han mantenido, es las medidas que tomó el gobierno están exactamente igual que un mes atrás. Punto más, punto menos, Bien. pero una variación totalmente normal de entre una encuesta a la otra. Es decir, se mantienen en los mismos niveles todas las medidas tomadas, incluso lo negativo que es lo de las tarifas públicas. Y también cae el apoyo al pedido de cuarentena obligatoria, que también va en línea con lo que el gobierno viene haciendo. Claro. Cayó 10 puntos, ¿no? Teníamos 63% de personas, de 62%, Sí, que estaban de acuerdo con la declaración de una cuarentena obligatoria hace un mes, y eso bajó al 52%. Es decir, hay indicadores que se mueven en sentidos distintos. es verdad. Y que no permiten decir, bueno, lo que sucede es esto. No, hay algunas cosas que mantienen el apoyo del gobierno, Claro. otras que van, digamos, negativamente hacia el gobierno y otras que van positivamente. Hay otros elementos que no están en la encuesta, porque no está enfocada en esto y tiene que ver con los movimientos políticos que está habiendo. Claro. ¿No? Es decir, bueno, la ley de urgente consideración, hay división en la población, una división bien marcada sobre si era el momento para mandar la ley de urgente consideración ahora o no, y está absolutamente teñida por el voto. Y esto aparece sin duda en esta nueva medición. Claro. No lo teníamos presente hace un mes atrás, obviamente. Exactamente. Y la pregunta es entonces, porque hay algo que me parece a mí, nadie le puede negar al gobierno, ni aún desde la más fuerte oposición, los resultados en números, por lo menos de lo que diariamente vemos, nos presenta el SINAE, habla de una buena gestión con respecto a la situación de contagio. O sea, hagamos bien clara, que quede bien clara la diferencia. No estamos hablando de las asistencias económicas, de las decisiones. Estoy hablando exclusivamente de lo que a nivel internacional se mira como una buena gestión. A ver, ejemplo de una buena gestión Uruguay, ejemplo de una mala gestión Brasil, por decirlo claramente con respecto. ¿Qué hubiera pasado si los números, no digo que llegaran obviamente ni inimaginable a lo de Brasil, pero si los números no hubieran sido positivos en términos futboleros? Supuestamente el partido lo está ganando y cuadro que gana no se toca o por lo menos no se critica. Acá eso parecería que no corre. ¿El resultado no incide? Bueno, sí, yo creo que sí, que efectivamente incluso algunos cambios de actitudes en el comportamiento tienen que ver con cómo va el partido, digamos. Es decir, uno de los indicadores que nosotros veníamos midiendo es la actitud hacia el quedarse en casa. La actitud hacia de las personas que decían hay que quedarse en casa y seguir solo lo imprescindible. Sí. Pasó del 67% en el primer momento, nosotros hicimos la primera medición el fin de semana siguiente a que aparecieron los primeros casos, ahí era el 67%. 2 semanas después aumentó el 89%. Es decir, 9 de cada 10 estaban alineados en la idea de que lo que había que hacer era quedarse en la casa encerrado. Eso bajó ahora el 71%, es decir, casi 20 puntos. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
hay necesidades, sin duda hay necesidades, que tienen que ver con cuestiones económicas, que tienen que ver con cuestiones sociales, tienen que ver con cuestiones familiares, es decir, bueno, hay que descomprimir determinadas situaciones, va pasando el tiempo, y además, y esto colabora en esa perspectiva de que en realidad, si no está pasando nada, Claro. ¿no? Ahora, al mismo tiempo, cuando preguntamos a la gente en qué momento estamos, el 58% considera que lo peor está por venir. Entonces, hay distintos Hay elementos. un convencimiento de que aún no ha pasado lo peor. Pero lo peor, ¿en qué sentido? ¿Desglosado lo económico de lo sanitario? De la pandemia. De la pandemia, de lo sanitario. Sí. O sea, que lo peor la gente entiende que está por venir. ¿Y cómo puede bajar esa percepción? Es decir, del 89, que fue el pico más alto del quedarnos en casa, cuando la percepción de la gente es que no ha pasado lo peor, la aprensión y el temor debería mantenerse. Bueno, lo que sucede es que empiezan a colisionar, digamos, los distintos intereses y visiones. Es decir, bueno, está la necesidad de salir a trabajar, está la necesidad de las empresas de reactivación. Hay presión de los distintos sectores para que se vayan retomando las actividades. Entonces, las salidas, otro elemento que probablemente colabore en la perspectiva de que hay un freno al avance en la enfermedad y que permite realizar determinadas actividades, tiene que ver con el uso que se ha extendido del tapabocas. El tapabocas funciona como un elemento de reducción del riesgo. Es decir, cuando yo uso tapabocas, tengo menos riesgo de contagiarme. ¿Es inmune la persona o no? Bueno, eso lo sabrán los que lo recomiendan desde el punto de vista sanitario, ¿no? Pero creo que eso incide en esa percepción también del riesgo de contagio que existe. Claro. Eduardo, y a propósito de lo que son las medidas específicas, digamos, que se han tomado, por ejemplo, tema clases suspendidas, tema espectáculos deportivos suspendidos, bueno, uso de tapaboca. ¿Qué percepción tiene la gente y qué respuesta tiene la gente sobre eso concreto? ¿Acompañan, no acompañan? Sí, ahí hay dos formas en las que lo medimos. Una es el apoyo a las medidas y otro es cuánto adopta esas medidas o algunas de estas medidas. Bien, ¿no? Más vinculadas vamos a los lo dos sanitario. casos a ver. En el caso del apoyo a las medidas es muy amplio. Del 85% hacia arriba la mayoría de las medidas, del 85 al 95% de apoyo en las medidas. La suspensión de clases, la suspensión de espectáculos deportivos que mencionabas son de las que tienen más apoyo. Acá hay algo que es importante también tener en cuenta. Uruguay vio la película antes, digamos, ¿no? Es decir, todos fuimos viendo que estas mismas medidas se tomaron en otros lugares. Recién se está empezando a volver el fútbol en los países que empezaron un par de semanas antes o más, o un mes antes, ¿no? que los casos en Uruguay. Entonces, las clases empiezan, ahora ustedes están mostrando las imágenes de China, que empiezan a volver las clases en algunas en determinadas condiciones. Entonces, eso ayuda a que se apoyen esas medidas. Y la adopción de medidas sanitarias también ha tenido un apoyo importante, sobre todo que hay cambios actitudinales importantes, ¿no? El lavado de manos con mayor frecuencia es casi universal. 2/3 utilizan alcohol en gel todos los días. Hay un aumento de protocolos de entrada y salida del hogar, ¿no? De sacarse los zapatos o de cambiarse la ropa o lo que sea. Hay un uso extendido de las mascarillas, de los tapabocas. Los tapabocas tienen eso lo vemos cotidianamente, pero cuantificado, pasó del 1% en el primer fin de semana al 10% en los 15 días, al 51% ahora. Es decir, es un crecimiento muy importante, que es un cambio de actitud. Es decir, empezamos a acostumbrarnos a circular con un tapabocas. Claro. Y sobre el tema suspensión de clases, ¿la gente sigue sosteniendo esa aprobación? Digo, porque nos pasa a diario, a nosotros en nuestros hogares, a la gente en su casa, el reflejo de lo que nos comentan muchos a través de nuestras vías de comunicación, de que se empieza a volver una carga el tema de tanto tiempo los chiquilines en casa y clases, por ejemplo, mediante la modalidad online, donde hay que tener mucha dedicación, que los padres no somos los referentes educativos de los niños, claramente, para eso están los maestros. ¿Se sigue, pese a todo esto y al tiempo que ha pasado, se sigue sosteniendo el apoyo a esa medida concreta? Sí,
hasta la semana pasada, es decir, hasta jueves y viernes de la semana pasada que fue la medición, sí. Creo que efectivamente se vio un cambio importante a partir de este lunes, ¿no? De cómo empezó a haber una actividad mayor, una circulación mayor del tránsito, una vuelta al trabajo. Es probable que ese guarismo baje entonces. Y eso va a por lo menos va a tensionar lo que vos comentabas, es decir, y eso es un punto muy importante que tiene que ver con las consecuencias sociales que tiene una pandemia de este tipo y las reacciones que van teniendo. La tensión entre el trabajo, los cuidados y la educación y lo económico, bueno, eso cada día que pase y cuanto más se vaya extendiendo, más se va a tensionar, ¿no? Y esa tensión, bueno, depende cómo se pueda manejar, cómo las propias familias y las personas vayan incorporando los distintos elementos que lo va condicionando. Una cosa es tener que hacerlo en un hogar que tiene dispositivos móviles y banda ancha sin problema y no tiene problemas económicos, y otra cosa es donde hay un solo dispositivo o no hay ninguno y hay que buscar la forma de conseguirlo y no hay recursos económicos y la cuestión económica incide sobre la cotidianeidad. Es decir, ahí empiezan un montón de tensiones, de cruzamientos, de situaciones que claramente empiezan a tensionar. Algunos en una cuerda, digamos, más gruesa y en otra en una cuerda más finita. Y ahí entramos en otro terreno que es también de enorme importancia a nivel internacional y también aquí en el Uruguay se ha hablado mucho de estos aspectos, ¿no? El sanitario, ni qué hablar, está como en este podio de 3 aspectos, está en el lugar número 1, el económico que empieza a incidir, pero el social que incide directamente muchas veces en la salud mental. Podríamos aquí leerlo como estado de ánimo, como lo dijiste muy claramente en un momento que hacías un análisis al pasar como diciendo la percepción del quedarse en casa también tiene que ver con la necesidad de aquel que en algún momento necesita por lo menos salir a hacer una caminata, necesita respirar otro aire que no sea el de su casa o el de su apartamento, porque ahí también incide la manera en la que esa persona vive. No es lo mismo tener un precioso jardín y un fondo bárbaro con un parrillero que estar en un ambiente cerrado, sin la posibilidad de repente de, no ya ni hablo de una caminata por la Rambla, pero una caminata por el barrio. Entonces, ese estado de ánimo, ya empezamos en lo social y en lo psicológico, se nota, empieza a incidir también en la percepción que los uruguayos empezamos a tener, no solo del presente, sino del futuro de esta situación? Bueno, claro, acá empieza a incidir otro elemento que tiene que ver el futuro, lo que vos decías, ¿no? Es decir, cómo la gente está viviendo esto con una serie de temores importantes, temores vinculados a lo económico fuertemente, es decir, lo que hablábamos más temprano, la inestabilidad laboral, el miedo a perder el trabajo o a ser enviado a seguro de paro, con o sin retorno, es decir, también empieza esa incertidumbre. Está el miedo, el temor a no poder afrontar las cuentas del hogar, reducir determinados gastos, el miedo a tener una pérdida adquisitiva tal de no poder comprar alimentos, y el miedo a que exista un aumento de precios descontrolado. Es decir, que vimos ahora el dato del INE, subió, pero todavía está dentro de márgenes razonables la inflación, pero aumentó fuertemente los alimentos. Sí. Eso la gente empieza a visualizarlo antes de ver el indicador, es decir, cuando está yendo a comprar su... Efectivamente uno lo siente en el momento de la compra. Entonces, bueno, todos esos elementos, digamos, van colaborando en una percepción a un futuro relativamente inmediato, negativo, ¿no? Inmediato hablamos de 6 meses, digamos. 6 meses. O sea que esa percepción, el uruguayo la tiene como una percepción negativa de... A ver, es aquello de estamos mal, pero vamos a estar peor. Sí, es eso, digamos, ¿no? Es decir, realmente hay en la población una percepción que tanto en lo sanitario como en lo económico vamos a un momento difícil, a un año por lo menos muy complicado. Y bueno, los impactos diferenciales, ¿no? que puede tener un poco en todo lo que venimos conversando de las distintas situaciones. Eduardo, acá voy a una pregunta que yo sé que es difícil de contestar porque tiene que ver
esencialmente con el trabajo del encuestador y los resultados a los que se llega. Este tipo de resultados pueden llegar a tener incidencia en las decisiones de gobierno que se vayan tomando, es decir, la mirada de lo que los uruguayos van percibiendo y los altibajos que se vayan teniendo y los puntos, a ver, que podríamos marcar, no sé si en rojo, pero por lo menos en amarillo anaranjado, de decir, acá es donde la percepción es negativa, acá es donde se está empezando a tener un ánimo en la población que no es bueno. Estos números inciden a la hora de tomar una decisión. ¿Qué es lo que marca la experiencia? Sí, en el mundo entero es así, es decir, pero no, y ahí hay distintos tipos de liderazgos, ¿no? Hay liderazgos que son más volcados a satisfacer las demandas de la opinión pública, Sí. y otros que dicen con un convencimiento claro de que a pesar de que la opinión pública se vuelque hacia un lugar, lo que tiene que hacer el gobernante es convencerlo de que el camino es otro, ¿no? Es decir, no es que los gobernantes se guíen a partir de lo que las encuestas van recogiendo, de lo que la opinión pública siente, sino que son un insumo. Y la utilización de ese insumo depende mucho de qué tipo de liderazgo exista o qué tipo de gobierno existe y qué fortaleza en determinadas ideas se tengan, ¿no? Creo que sí, que además son un insumo importante porque es lo que va permitiendo ir, digamos, viendo hacia atrás qué pasó, viendo qué está sucediendo y también qué futuro la gente se está imaginando. Claro, ¿no? Entonces, claro. también se puede accionar desde la comunicación política o de la comunicación pública de gobierno, también en mitigar determinadas opiniones. Bueno, si realmente hay información de que no va a ser tan grave como la gente se lo piensa, bueno, trabajar en bajar un poco ese pesimismo, porque también pasa eso, ¿no? Sí. El pesimismo es un elemento, también el optimismo, son elementos contagiosos. Hay que saber manejarlo muy bien, mucho más cuando hablamos del colectivo. Bueno, ha sido realmente un placer nuevamente tenerte aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias por la visita. Y bueno, vamos a ver en los próximos días, semanas, a seguir muy de cerca la evolución de cuál es el pensamiento de la mayoría de los uruguayos, porque evidentemente también a todos nos va dando una percepción de qué manera estamos sufriendo, padeciendo esta situación, porque el reflejo es justamente esto, ¿no? De la manera en que lo sufrimos y lo padecemos es que nos expresamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos estado dialogando y hemos recibido en la mañana de Arriba Gente a Eduardo Botinelli, director de Factum, para analizar, profundizar un poco más en estos datos, no quedarnos solamente en el nivel de aprobación, sino ir desglosando, como él lo ha hecho y muy bien, cuál es el pensamiento y el sentir que en estos momentos estamos teniendo frente a la pandemia.